Mi propia familia me traicionó y me echó a la calle en Navidad para robar la empresa que yo salvé. Ahora, usaré el último secreto de mi abuelo para obtener mi venganza. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la casa de mis padres olía a pino y a hipocresía. Era Nochebuena, y como cada año, la decoración era una exageración de luces parpadeantes y esferas doradas. Un espectáculo diseñado más para las fotos de Instagram de mi hermana Isabela que para un verdadero festejo familiar. Yo estaba sentado en el sillón de siempre, sintiéndome como una pieza de mobiliario antiguo que ya no combina con el resto de la decoración moderna y minimalista que mi madre, Elena, había insistido en poner. Había una tensión palpable bajo las sonrisas forzadas y los villancicos que sonaban de fondo. Notaba las miradas rápidas, casi secretas, que se cruzaban entre Isabela, su prometido Diego, y mis padres. Cada vez que yo intentaba iniciar una conversación, las respuestas eran cortas, monosilábicas. Me sentía como un extraño en mi propia casa, o más bien, en la casa que yo mismo había ayudado a mantener a flote durante años. Isabela se puso de pie, haciendo tintinear su copa con un tenedor. La sala entera quedó en silencio. Su sonrisa era tan brillante como falsa, un destello de dientes perfectamente blancos. Familia, comenzó, su voz goteando una dulzura empalagosa. Quería aprovechar que estamos todos reunidos para hacer un brindis y un anuncio muy especial. Diego, su prometido, la miraba con una adoración que me revolvía el estómago. Mis padres la observaban como si fuera la mismísima Virgen María a punto de anunciar un milagro. Yo solo sentía un nudo frío en el estómago. Como saben, el próximo año traerá muchos cambios. Diego y yo nos casaremos, y hemos estado hablando mucho sobre el futuro. El futuro de nuestra familia y, por supuesto, el futuro de la empresa, Legado de la Fuente. Mi abuelo la había nombrado así. Un legado. ¡Qué ironía! Hemos tomado una decisión pensando en el bienestar de todos. Una decisión democrática, continuó, y esa palabra, democrática, sonó como una amenaza. Hicimos una votación. Y, Javier, su mirada finalmente se posó en mí, fría y afilada como un trozo de hielo, la decisión es que ya no formas parte de esta familia. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar mis oídos. Debía ser una broma. Una broma terrible, cruel, del tipo que a Isabela le encantaba. Miré a mis padres buscando una risa, una negación, algo. Mi padre, Ricardo, estudiaba con fascinación el patrón de la alfombra. Mi madre se alisaba un pliegue inexistente en su vestido. No era una broma. Isabela continuó, saboreando cada palabra. Tus contribuciones, aunque apreciadas en su momento, ya no son necesarias. Creemos que es mejor para la cohesión y el avance de la familia que tomes un camino separado. Será más saludable para todos. El prometido de Isabela sonreía, una sonrisa de suficiencia que gritaba victoria. Fue entonces cuando lo entendí. Esto era un golpe de estado. Una ejecución pública. Me levanté. Sentía la sangre ardiendo en mis mejillas, pero mi voz salió extrañamente calmada. ¿Una votación? Pregunté, mirando directamente a mi padre. Él finalmente levantó la vista, sus ojos me esquivaron. Son decisiones de negocios difíciles, Javier. A veces hay que simplificar la estructura. Es lo mejor, hijo, añadió mi madre, su voz temblaba ligeramente. Isabela necesita tomar las riendas sin distracciones. Distracciones. Eso era yo para ellos. El que había sacrificado su propia carrera, sus ahorros, sus noches, para salvar su legado de la quiebra. Una distracción. No dije nada más. No había nada que decir. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y salí a la fría noche de diciembre, dejando atrás el sonido de sus copas chocando en un brindis por su brillante futuro sin mí.
Conduje sin rumbo durante horas. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las lágrimas de rabia y dolor que no me molesté en limpiar. Cada semáforo en rojo era una pausa para que mi mente proyectara una nueva escena de traición. No era solo la votación, era la culminación de años de desprecios sutiles, de ser el caballo de batalla mientras Isabela era la cara bonita. Recordé la noche, 10 años atrás, en que mi padre me llamó, derrotado. La constructora estaba al borde de la quiebra por sus malas decisiones. No sé qué hacer, Javi, me dijo. Yo acababa de recibir una oferta para unirme a un prestigioso despacho de arquitectos en Madrid. Era mi sueño. Pero colgué el teléfono, rechacé la oferta al día siguiente y usé todos mis ahorros, el dinero que tenía para el enganche de mi propio apartamento, para inyectarlo en Legado de la Fuente. Trabajé 18 horas al día. Renegocié deudas, rediseñé proyectos, recuperé la confianza de los clientes uno por uno. Mi padre se hizo a un lado, aliviado de entregarme el desastre. Isabela, mientras tanto, estudiaba administración de empresas y usaba la tarjeta de crédito de la compañía para comprar ropa y viajar, llamándolo crear una imagen de marca. Y ahora, con la empresa saneada y valiosa, yo era el obstáculo. La pieza que ya no encajaba en su rompecabezas de avaricia. Al día siguiente, con la cabeza fría y el corazón hecho piedra, llamé a mis padres. Fue mi padre quien contestó. Javier, qué bueno que llamas. Estábamos preocupados. No te preocupes por mí, dije, mi voz plana. Solo quiero saber qué es lo que pretenden. Hijo, no seas dramático, dijo, usando su tono condescendiente de siempre. Esto es por el bien de la empresa. Isabela tiene una visión moderna. Te daremos una liquidación justa, por supuesto. Hemos pensado en 100,000 pesos, para que puedas empezar de nuevo. 100,000 pesos. Era un insulto. Una bofetada. La empresa valía millones, y gran parte de ese valor era mi sudor y mi sacrificio. Era el precio que le ponían a mi vida. No quiero su dinero, dije y colgué. Me derrumbé. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi identidad, todo lo que había construido, estaba ligado a esa familia, a esa empresa. Y me lo habían arrancado de la forma más brutal. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Mateo, mi mejor amigo desde la universidad. No sé cómo se enteró, pero su voz era un ancla en mi tormenta. Javi, estoy fuera de tu casa. Ábreme. Le conté todo. Mateo no me dijo te lo dije, aunque tenía todo el derecho. Escuchó en silencio, su mandíbula cada vez más tensa. Cuando terminé, golpeó la mesa con el puño. No. Gritó. No vas a dejar que esos canallas te hagan esto. No vas a dejar que te roben tu vida. ¿Qué puedo hacer, Mateo? Son mi familia. Tienen todo el control. No son tu familia, dijo, mirándome fijamente. Una familia no hace eso. Y no tienen todo el control. Tienes que luchar. No por ellos, Javi. Lucha por ti. Lucha por el hombre que se pasó 10 años reconstruyendo ese negocio ladrillo por ladrillo. Lucha por tu abuelo. La mención de mi abuelo fue como una descarga eléctrica. Don Alejandro de la Fuente. Un hombre de palabra, de honor, cuyo mayor orgullo era su trabajo. Él me enseñó a dibujar mis primeros planos. Él creía en mí. Y yo había dejado que su legado fuera manchado por la codicia de su propio hijo. En ese instante, el dolor se transformó. Se convirtió en una rabia fría y afilada. En determinación. Ya no era la víctima. Era un hombre al que le habían declarado la guerra, y pensaba responder con todo lo que tuviera. Al día siguiente, contacté a la licenciada Inés Morales, una abogada que el hermano de Mateo, también abogado, me recomendó como un tiburón con portafolio. Su oficina no era ostentosa, pero su mirada era tan penetrante que sentí que podía ver a través de mis mentiras y me atrevía a decirlas. Le conté la historia completa. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de hojas amarillas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Bien, Javier.
Tenemos una historia de abuso emocional y explotación financiera, pero las historias no ganan juicios. Necesito hechos. Documentos. Contratos, correos electrónicos, transferencias bancarias, actas constitutivas, cualquier cosa que pruebe tu involucramiento y tus aportaciones. Cualquier cosa que tu padre o tu abuelo hayan firmado. Busca en cada rincón. A veces, la pistola humeante está en el lugar más inesperado. Esa tarde, subí al ático de mi apartamento, un lugar polvoriento lleno de cajas que no había abierto en años. Allí guardaba mis proyectos de la universidad, libros viejos y, en un rincón, 2 cajas etiquetadas como cosas del abuelo. Mi padre había querido tirarlas cuando vaciaron la casa de mis abuelos, pero yo me negué. Abrí la primera caja. Fotos antiguas, su pipa favorita, un par de sus lentes. La nostalgia me golpeó con fuerza. En la segunda caja, debajo de unos viejos libros de arquitectura, encontré un maletín de cuero oscuro, rígido por el tiempo. Lo abrí. Dentro, junto a un juego de escuadras de latón, había un viejo libro de contabilidad de la empresa, de los primeros años. Estaba a punto de cerrarlo, decepcionado, cuando noté que la contraportada interior estaba abultada. Con cuidado, usando una navaja, separé el forro de cartón. Detrás, doblada en 4, había una hoja de papel amarillenta. Una carta. La caligrafía era inconfundible. Era de mi abuelo. Mi querido Javier, comenzaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La carta estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Te escribo esto porque mi corazón está pesado. Veo a tu padre, a mi Ricardo, y veo a un hombre débil, más preocupado por las apariencias que por el trabajo duro. Me temo que no sabrá cuidar del legado que tanto me costó construir. Pero luego te veo a ti. Veo tu pasión, tu talento, tu integridad. Veo mi misma sangre en tus venas, la sangre de un constructor, no de un farsante. Las lágrimas nublaron mi vista mientras leía. Era la validación que había anhelado toda mi vida. Por eso, he tomado mis precauciones. No puedo desheredar a mi único hijo, pero puedo protegerte a ti y a mi verdadero legado. Ante notario, he constituido un fideicomiso. Al cumplir tú los 35 años, el 50% de las acciones fundadoras de Legado de la Fuente pasarán a ser tuyas, irrevocablemente. Tu padre será el albacea y tiene el deber legal y moral de entregártelas. Es mi forma de asegurar que la empresa siempre tenga un de la Fuente con honor al timón. Leí esa parte 3 veces. Tenía 38 años. Hacía 3 años que esas acciones debían ser mías. Mi padre no solo me había ocultado mi herencia, había cometido fraude activamente durante 3 años, pretendiendo ser el único dueño mientras yo trabajaba como un esclavo en mi propia empresa. Espero que cuando leas esto, sea en circunstancias felices, concluía la carta. Pero si no es así, si tu padre ha permitido que su debilidad lo guíe, usa esto, Javier. Usa la verdad como tu mejor herramienta. Construye tu futuro sobre la roca de la verdad, no sobre la arena de la mentira. Con todo mi amor y mi confianza, tu abuelo, Alejandro. Me quedé allí sentado, en el suelo polvoriento del ático, con la carta temblando en mis manos. Ya no era solo una carta. Era un testamento. Era una llave. Era un arma. La licenciada Morales había pedido una pistola humeante. Yo había encontrado un arsenal completo. Llegué a la oficina de la licenciada Morales a primera hora de la mañana siguiente. No dije nada. Simplemente puse la carta sobre su escritorio. Ella la leyó, luego la releyó, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que no auguraba nada bueno para mi familia. Javier, dijo, su voz sonaba casi alegre. Esto es dinamita pura. Fraude de albacea, incumplimiento de deber fiduciario. Tu padre podría ir a la cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Quiero lo que es mío. Quiero justicia. La justicia a veces requiere de un gran espectáculo, respondió ella. Este documento es poderoso, pero si tu padre alega que es falso o que tu abuelo no estaba en su sano juicio, se podría alargar.
Necesitamos corroborarlo. Un testigo que confirme las intenciones de tu abuelo y la, digamos, naturaleza de tu padre. ¿Hay alguien? Mi mente viajó 20 años atrás. A las comidas de domingo cuando mi abuelo aún vivía. Siempre había alguien más en la mesa, riendo con él, debatiendo sobre estructuras y materiales, su hermano menor, mi tío abuelo Carlos. Después de la muerte del abuelo, Carlos y mi padre tuvieron una pelea monumental. Nunca volvimos a verlo. Lo habían borrado de la historia familiar. Mi tío abuelo, Carlos de la Fuente, dije. La licenciada Morales asintió. Encuéntralo. Me tomó 2 días de llamadas y búsquedas en registros públicos. Finalmente, encontré una dirección en un pequeño pueblo costero a 3 horas de la ciudad. Conduje hasta allí, con el corazón en un puño. La casa era pequeña, modesta, pero cuidada, con un jardín lleno de flores. Un hombre mayor, con el mismo pelo plateado de mi abuelo y sus mismos ojos azules, estaba regando unas macetas. ¿Tío Carlos? Pregunté. Se giró. Me estudió por un largo momento, y vi un destello de reconocimiento. Javier. Vaya. Eres la viva imagen de Alejandro. Al principio, se mostró reacio. ¿Qué quieres de un viejo exiliado? Tu padre se aseguró de que yo no formara parte de sus vidas. Necesito su ayuda, dije, y procedí a contarle todo. La muerte del abuelo, cómo salvé la empresa, la votación en Nochebuena y, finalmente, la carta. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Carlos cambiaba. La desconfianza se convirtió en tristeza, y la tristeza en una furia contenida. Cuando le mostré la carta, la tomó con manos temblorosas. Así que finalmente lo hizo, susurró. Alejandro siempre supo qué clase de hombre era Ricardo. La pelea que tuvieron, ¿de qué se trató? Pregunté. Carlos suspiró, una ráfaga de dolor y resignación. Descubrí que tu padre estaba inflando los costos de los materiales y quedándose con la diferencia. Estaba robándole a su propio padre. Cuando lo confronté después del funeral, me amenazó. Dijo que si abría la boca, me destruiría, que usaría el dinero de la herencia para enterrarme en abogados. Y me exilió, contando a toda la familia que yo había intentado robarle. Se hizo un silencio, roto solo por el sonido de las olas a lo lejos. Tu abuelo era mi hermano. El hombre más honesto que he conocido, dijo Carlos, su voz ahora firme, sus ojos fijos en los míos. Y tú eres su nieto. Ver la misma traición repetirse. No. No mientras yo pueda hacer algo al respecto. Cuenta conmigo, sobrino. Vamos a darles una lección sobre el verdadero significado del legado de los de la Fuente. En ese momento, no solo había ganado un testigo clave. Había recuperado una parte de mi familia que ni siquiera sabía que había perdido. Tenía un aliado. Una semana después, la licenciada Morales puso el plan en marcha. Se enteró a través de sus contactos de que mi familia y sus abogados estaban en una reunión final con un conglomerado internacional para cerrar la venta de la empresa. Era ahora o nunca. Bajo el pretexto de resolver un cabo suelto de última hora en el acta constitutiva que requiere la firma de todos los herederos directos de los fundadores, la licenciada Morales consiguió que nos recibieran. Entré en la sala de juntas de cristal del piso 40 de un rascacielos. El aire estaba cargado de arrogancia. Mi padre, mi madre, Isabela y su prometido estaban sentados a un lado de la larga mesa de caoba, junto a su equipo legal. Al otro lado, los ejecutivos del conglomerado. Cuando entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Isabela rodó los ojos con desprecio. Mi padre frunció el ceño. Javier, ¿qué estás haciendo aquí? Este es un asunto privado, dijo mi padre. De hecho, es precisamente por eso que estoy aquí, respondí, mi voz firme. La puerta se abrió de nuevo. Entraron la licenciada Morales, con su portafolio en mano, y detrás de ella, el tío Carlos. La cara de mi padre perdió todo su color. Parecía que había visto a un fantasma. Isabela miró de Carlos a mí, confundida y molesta. La licenciada Morales no perdió el tiempo. Buenas tardes.
Mi nombre es Inés Morales, represento al señor Javier de la Fuente. Estamos aquí para rectificar un grave error en la estructura de propiedad del legado de la Fuente antes de que se cometa un fraude aún mayor. Colocó una copia notariada de la carta de mi abuelo frente al abogado principal de mi padre. Luego, una declaración jurada firmada por Carlos de la Fuente. Como pueden ver, continuó, su voz cortando el silencio, mi cliente, Javier de la Fuente, es el propietario legal del 50% de esta compañía desde su 35º cumpleaños. Hecho que su padre, el señor Ricardo de la Fuente, como albacea, fraudulentamente le ocultó. Isabela soltó una risa nerviosa. Eso es ridículo. Es un papel viejo, seguro es falso. Pero su abogado no se reía. Leía los documentos con los ojos abiertos como platos. Los ejecutivos del conglomerado se miraban entre ellos, alarmados. El tío Carlos habló por primera vez, su voz resonando con autoridad. Yo estaba allí cuando mi hermano Alejandro expresó sus deseos. Y también estaba allí cuando descubrí las prácticas deshonestas de mi sobrino Ricardo. Puedo testificar bajo juramento sobre cada palabra de esa carta. El abogado de mi familia se aclaró la garganta y se inclinó para susurrarle algo a mi padre. Vi el pánico puro en los ojos de todos ellos. Los compradores se levantaron. Creemos que vamos a posponer esta adquisición indefinidamente, dijo el ejecutivo principal. No invertimos en empresas con disputas familiares y posibles litigios criminales. Que tengan un buen día. Y así, se fueron, dejando a mi familia sola en esa sala de juntas, expuesta, derrotada y mirándome como si yo fuera el verdugo que acababa de hacer caer el hacha. La batalla no duró mucho después de eso. Enfrentados a cargos penales por fraude y a un juicio civil que no podían ganar, no tuvieron más opción que rendirse. No hubo disculpas, por supuesto. El orgullo de mi familia era más fuerte que su decencia. Pero hubo un acuerdo. No quería la empresa. Estaba manchada por su traición. Exigí que compraran mi 50% y no a cualquier precio. Al valor de tasación más alto que el conglomerado había ofrecido. Tuvieron que vender propiedades, liquidar inversiones y prácticamente vaciar sus cuentas para pagarme. Les dejé lo suficiente para vivir, pero su estilo de vida ostentoso y su estatus social se habían terminado. 6 meses después. El sol de la tarde calienta mi cara. Estoy en el último piso de un edificio en construcción, mi primer gran proyecto. El horizonte de la ciudad se extiende ante mí. El ruido de la obra es música para mis oídos. Mi teléfono vibra. Es una foto de Mateo y el tío Carlos, sentados en la terraza de un restaurante, levantando 2 cervezas frías con el mensaje, el jefe invita hoy. No tardes. Sonrío. Mi nueva firma de arquitectura, Legado Morales, tiene un futuro brillante. La llamé así en honor a 2 personas, mi abuelo, que me dio las herramientas para luchar, y la abogada que me enseñó cómo usarlas. Miro la ciudad, el lugar donde construiré mi propio futuro, bajo mis propios términos. Perdí una familia unida por la sangre y la mentira, pero gané una nueva, forjada en el fuego de la lealtad y el respeto. Y ese, me di cuenta, era el único legado que realmente importaba.